o la presencia del historiador Johnny Chipana se debe a una publicación titulada La fosa común olvidada de la batalla de San Juan, el último tesoro histórico de la defensa de Lima. Bienvenido, Freddy, a Lima Gris. Johnny, sí. Perdón, Sí, Johnny. bueno, gracias por la invitación. Siempre va a ser un placer participar en emisoras sintonizadas como esta, compartiendo las preocupaciones, los textos que también construyo, ¿no? Gracias por la invitación. Ahora, estaba comenzando a leer el libro y hay una cosa que se me ha quedado en la cabeza, ¿no? Creo que tu dedicación a la historia es apasionada, parte de ahí, porque si bien podrías estar haciendo otras cosas en otros espacios, sigues en esta batalla, que no, ya no solamente es la batalla de San Juan, yo creo que también se puede hablar la batalla de Johnny Chipana, para que este espacio sea revalorado, investigado y se le dé, como tú bien mencionas en el libro, el valor correspondiente a cada soldado que ha sido enterrado en una fosa común, esta fosa común que fue descubierta, ¿no? Sí, podría leerse también desde ese lado, ¿verdad? Yo tengo una pasión por la historia, si quiere lo que siempre llamamos, hay una vocación ahí, ¿no? Yo muchas veces he dejado cosas por dedicarme a escribir, a investigar, a encontrar, entender el pasado, entender la sociedad desde este enfoque, desde este alcance que nos permite la ciencia histórica, ¿no? En realidad tengo una apuesta por ese camino, ¿no? Y este libro también ha pasado por esa situación de sudarla, de tocar puertas, de decir que sí puedo publicarla, que merece o merece desde un primer momento hacer el homenaje a este grupo de peruanos que luchó contra una invasión y que en ese caso fueron olvidados, pero que hay que volver a retomar para darle su sitial que corresponde, ¿no? Claro, lo curioso es que tú cuentas en el libro que en el momento, según, digamos, hechos históricos, el entierro de más de 200 soldados, esta fosa fue momentáneo, fue por el momento y se prometió, ¿no?, que más adelante se iba a crear un mausoleo, etcétera, etcétera. Pero no ocurrió así. Sí, se olvidaron, como muchas cosas en la historia peruana pasan olvidadas. Tenemos ese problema de falta de memoria, de una memoria frágil, de que nos ganan otras cosas, y en este caso sucedió con este grupo de peruanos que, como muchas veces sucede en la historia peruana, que lo temporal se convierte en permanente, ¿no? Lo dejaron allí pensando que más adelante le vamos a hacer un mausoleo, pero se olvidaron de ellos, ¿no? Pueden haber varias explicaciones por ahí, pero lo cierto es que lo dejaron hasta ahora, ¿no? Y justamente el libro lo que busca es llamar la atención para ver qué se hace desde la vía pública, desde los que representan a la nación y los que desde la ciudadanía podemos hacer, ¿no? Pero además hay algo importante, si bien cuando se habla de las guerras que ha tenido el Perú con otros países o los próceres de la independencia, tienen nombre y apellido, pero en esta fosa hay NN, gente que no conocemos quiénes fueron. Esa es, digamos, también la reivindicación para los NN. Claro. Ahí hay varias líneas para ver. Por ejemplo, muchas veces se ha reconocido a los héroes citadinos, limeños, los pocos monumentos que hay en Lima conmemoran a citadinos limeños. En este caso es posible, porque todavía estamos en ese nivel de las probabilidades, es posible que quienes estén ahí en esta fosa de manera mayoritaria sean indígenas, que es esta comunidad invisibilizada muchas veces. Y creo que
la fuerza de la publicación y mi apuesta va por ahí, es por tratar de darle el valor a los que participaron también en este lugar. En la línea de defensa de Lima habían varios batallones y algunos procedían del interior del país. En este caso, en ese lugar donde está la fosa y en su entorno, estaban batallones que venían de Huancayo, Huánuco, Ayacucho, que muchas veces han estado ausentes en la vida peruana, en la historia, ¿no? En este caso, es posible que ahí estén concentrados un grupo numeroso de ellos, y creo que el valor va por ese lado, de visibilizar a una comunidad que siempre ha estado ausente, ¿no? Claro. Percy, siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. ¿Qué piensas de eso al conocer una publicación como la de John Echipana Rivas? Mira, realmente me da que hacer porque me preocupa que no haya un solo cenotafio en el área. Porque por lo menos en todos los escenarios donde se han dado batallas en el mundo, se pone un cenotafio, es una lápida siquiera, ¿no? Que no contiene un cuerpo, por eso es un cenotafio. Pero como lo que se hace al soldado desconocido, porque tú tienes que honrar en abstracto a la gente pues, que se ha desangrado por un país, sino que acá, como no tenemos casi nada de arraigo nacional, me preocupaba además otra cosa que hablaba John y dice, claro, los indígenas y tal, realmente quienes hicieron la resistencia luego que Lima se rindió ante Chile, no fueron sino indígenas y quechohablantes en gran medida, que estaban con Cáceres, que estaban con toda la gente. Como todo está al revés en este país, y ya lo he dicho alguna vez, a Cáceres lo han tenido que reivindicar de la peor forma los etnocaceristas que en gran medida están enajenados. Cuando Cáceres, independientemente de lo que haya sucedido ya cuando fue presidente, es el héroe máximo de la guerra con Chile. Porque aún estando ya derrotado todo el país, habiendo cedido todo, claro, el hombre quería seguir resistiendo. Y si hubiera tenido apoyo de la capital, no es una utopía que habría podido resistir. Y quizás con algo de una coordinación internacional no se habrían perdido las provincias del sur. ¿Te das cuenta? Pero acá está todo al revés. Terrible. ¿Qué piensas sobre el comentario de Percy, Freddy? Johnny, perdón. No sé. Qué parecido a varios, ¿no? Porque sí, a Naya también, que tiene un problema luego. Sí, yo creo que hay que ver hasta lo posible cómo volver a hacer otra narrativa de nuestra historia peruana, ¿no? Ha habido simplemente siempre una preferencia y un alcance, y se puede notar por todos lados. Hoy en la mañana con unos amigos, por ejemplo, hablábamos este tema, como esta batalla de San Juan, aunque es un tema de orden nacional, está quizás vinculado a algunos lugares más cercanos, por ejemplo, en este caso, a San Juan de Miraflores, el distrito de San Juan de Miraflores, ¿no? Y ahí también sucede este tema de cómo han escrito la historia en el pasado, que es, allá muchas calles llevan el nombre de héroes de la batalla, pero de manera mayoritaria, todos corresponden a héroes citadinos, limeños, ¿no? Corresponden a una condición de clase, pero estos personajes indígenas están ausentes en las menciones de las calles ahí de esta jurisdicción. Pero también se lo puede ver eso en otras zonas de Lima donde los nombres corresponden a héroes de una condición de clase, ¿no? Eso también es parte, si quiere, de la otra mirada que hay que darle a la historia peruana, ¿no? Somos una sociedad diversa, y que también tiene que reconstruirse de esa manera, ¿no? Que somos diversos y hay que tener una comunicación horizontal entre cada una de estas unidades, ¿no? Está el tema de clase, pero hay un tema preocupante respecto de la raza, porque muchas veces se escucha esta especie de prejuicio de que los indígenas de la sierra realmente no sabían ni qué cosa pasaba. Tú lo debes haber oído, ¿no? Que es como una leyenda urbana, una cosa así, de que ellos pensaban que Chile y Perú eran como un par de generales, que toda la vida se peleaban entre, bueno, que en cierta manera se la pasaban peleando entre caudillos, ¿no? Pero fíjate eso, o sea, cimentando más ignorancia, quizás hubo gente muy comprometida que realmente quería luchar por su país, y eso, aunque hubiera pasado, se desestima por esta suerte de invenciones
que en el peor de los casos, si fueran ciertas, habría que negarlas, ¿no? Por un interés nacional, digo. Si no, ¿cómo quedamos? Mal. Hoy está sonando que eso. Sí, en realidad hay que tomar nuevamente estas formas de cómo se han entendido el pasado en el tiempo, ¿no? Quizás algún momento, o sea, este texto puede tener, si se quiere, varias entradas, varias lecturas. Una de ellas podría ser quizás la vinculación con las fosas que han existido en el pasado, ¿no? Y no solamente las fosas de la guerra con Chile, sino también con las fosas más cercanas, ¿no? Me refiero con la guerra interna que hubo aquí, donde también hay fosas que están ahí, que a algún momento se van a tener que poner nuevamente en consideración para entenderlo y procesar esta parte de la historia, ¿no? Y también va por ahí, ¿no? Claro. Muertos que en su caso quedaron olvidados, Sí. ¿no? Ahora, lo que te quería comentar es el hecho de la publicación, de tu interés también de rescatar a estos personajes dentro de la historia peruana. Yo creo que tendría que tener el apoyo de instituciones como el Ministerio de Defensa, por ejemplo, O la municipalidad o la propia municipalidad de San Juan, ¿no? O el Ministerio de Cultura, ¿no? Instituciones que tengan la real, no solo voluntad, sino la obligación de trabajar e investigar estos temas, porque una investigación también requiere recursos y más una publicación. Es decir, acá hay un doble trabajo tuyo, ¿no? Y se saluda eso, no solo el hecho de investigar, ¿no? Reunir toda esta información, pero después publicarlo, acercar al público y darle a conocer esto. Por su visión, que es cercana a la visión del Ministerio de Cultura, a los de defensa no tanto, porque cuando lo de guerra interna, tú sabes que eso es bien discutible, pero más bien a mí me llamaba la atención el tema de la independencia, porque en las Pampas de la Quinoa, por ejemplo, hay un monumento, pero en realidad, ¿cuántos muertos habrá habido ahí? El próximo año va a ser el bicentenario. Yo te apuesto que quizás no van a tener ni el criterio de ensalzarlo a Errázuriz como debiera ser, que él fue el elemento central, por ejemplo, de esa batalla. ¿Cuánto tiempo pasa y no se le pone donde debe estar? Y sería también un cambio importante. Sí, bueno, hay varios temas para, si se quiere, para poner en consideración sobre el libro. En realidad, uno camina muchas veces solo, sin el apoyo de casi nadie. Si se quiere, son batallas personales y te encuentras más algunas veces con barreras de instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, esta que debió haber tenido el respaldo de una municipalidad, un ministerio, de algunas instituciones que deberían apostar por este tipo de temas. No, yo siempre he estado, si se quiere, apartado, si quieres, peleándome con algunas instituciones que nunca apostaron por este tipo de temas, ¿no? En realidad las preocupaciones del Ministerio de Cultura o las municipalidades siempre están a espaldas de esto, ¿no? ¿No tienes la sensación que estas batallas que se dieron en torno a la defensa de Lima, como que no son en nada apreciadas por la gente? O sea, no se ha establecido ahí una dinámica de ensalzamiento de estos héroes, bueno, estos héroes anónimos en este caso, pero ni siquiera se recuerda quiénes eran los mandos militares en todas las batallas que se dieron en torno a Lima. No, es una cosa enfermiza. Sí. Quizás también vaya por otro lado de las personas que investigamos esos temas. Por ejemplo, siempre está la discusión en las líneas de intervención de la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es más importante? ¿La libertad, la justicia, la igualdad, que son los valores que son de la modernidad? ¿O estos valores del nacionalismo, el patriotismo, que están más cercanos al viejo orden, ¿no? Entonces, a veces hemos tratado de construir la nación, un grupo de personas que tiene una apuesta que no es mayoritaria, sino es la minoría, tratar de entender el pasado en función a cómo hemos madurado en términos de libertad, de justicia, que son a veces más importantes
que el patriotismo, que el nacionalismo. En realidad es cómo se aborda estos temas y cuánto de estos valores necesitamos ahora, por ejemplo, ¿no? Si se quiere, necesitamos nutrirnos más de justicia, ¿no? En todo el horizonte, en todo el horizonte que se ha nutrido en los últimos décadas, años, estos horizontes de libertad, justicia, que necesita la sociedad, ¿no? A veces estos temas que están más vinculados al patriotismo si se quiere, se han quedado enfocados en el mundo militar, el mundo castrense, que está vinculado al autoritarismo, está vinculado al paternalismo, está vinculado a esos temas, ¿no? Son desviaciones de la gente en su interpretación, porque no hay ningún país importante que esté en contra, por ejemplo, de sus Fuerzas Armadas. En cambio, acá se habla peste de las Fuerzas Armadas, en fin, no se tiene realmente ningún criterio en razón del ciudadano promedio, te digo. Que a los intelectuales pueden tener las ideas que ellos quieran, si las pueden fundamentar, obviamente, pero el problema es de la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía, que no tienen, francamente, ninguna instrucción, porque realmente no se las proporciona tampoco ni el sector educativo y de alguna forma tampoco el sector cultural, que serían los dos móviles principales para que la gente pueda tener un entendimiento de estas cosas que han pasado, para que pueda construirse realmente una ciudadanía. Por supuesto que es muy importante la publicación en torno a estos soldados desconocidos que fueron tan heroicos como los otros grandes generales, que al final todo está acabado perdiendo, se perdió todo en esa conflagración horrenda, ¿no? Contra Chile y contra Gran Bretaña, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, la publicación es el inicio a un trabajo en el lugar. Se está buscando que se haga un desarrollo, se haga una intervención arqueológica. Se está buscando que se declare en patrimonio cultural todo el lugar. Es un cerro que está en el límite entre San Juan de Miraflores y el distrito de Surco. Se busca que todo esto finalmente se convierta en un espacio público como patrimonio cultural y que la ciudad gane un espacio de remodelación, si se quiere, de construir una memoria diferente quizás de lo que ha sido la historia de Lima, ¿no? De Lima, la capital. Como los parques reductos, siquiera, claro, algo, ¿no? Y claro. es un gesto. Ahora, sí. Te quería preguntar algo, Johnny. ¿Te has acercado después de hacer este trabajo a solicitar lo que acabas de mencionar, tanto al Ministerio de Cultura, a la Municipal de San Juan, a alguna institución del Estado? Sí, ya hace más o menos un mes presentamos al Ministerio de Cultura un expediente para que este espacio, que este cerro llamado Vía del Perú, sea declarado sitio histórico de batalla, integrante del patrimonio cultural de la nación, y estamos esperando la respuesta. Hemos ido varias veces a ver cómo va el expediente, pero igual los tienen ahí, que nos dicen que lo van a responder no sé cuándo, y estamos ahí. Las municipalidades, algunas que lo ven bien, pero no van más allá, no van más allá. Por ejemplo, la que podría ser que alguna de estas municipalidades financie un trabajo arqueológico, que vea la manera de hacer algún tipo de intervención, no llegan a ese nivel. Algunos me están apoyando para la presentación del libro, que eso es, si se quiere, de un alcance inicial, si se quiere, pues, ¿no? Vamos a ver cómo va caminando este libro. Espero que tenga la posibilidad de que algunos sintonicen con mi ánimo de hacerle un homenaje a este grupo de personas, ¿no? Claro, ¿no? Y que el Ministerio de Cultura revise el documento por lo menos, y ya creo que ha pasado un mes, deberías tener una respuesta, ¿no? Una convocatoria para que te acerques al ministerio y conversar, porque lo que no se hace, creo yo, es escuchar. La gente del ministerio no se da el tiempo para escuchar, y eso es un grave problema. Estaba revisando, Johnny, otras publicaciones que tienes, y me llamó la atención el título Tragedia en Lurín,
el fenómeno El Niño de 1891 y Dos cartas desesperadas. Sí, suena a lo que se comenzó aquí, suena a literatura. A ¿no? Neruda, ¿no? La canción desesperada. Sí, suena a Neruda. poesía, suena. En realidad también yo tengo, si se quiere, mi primera inclinación literaria fue también por la poesía, pero en el camino me ganó la historia, he sido derrotado por ese lado, mi vocación inicial, y entonces sí es un libro sobre un evento grave en Lima, o sea, quizás una forma de decirlo sobre ese libro es que fue lo que le llaman un mega niño, que en el caso de Valle del Lurín, el río, que está ubicado a 4 kilómetros del pueblo de Lurín, el río en ese evento cargó tanto que invadió el pueblo de Lurín y los que vivían ahí tuvieron que abandonar la ciudad e irse a, si se quiere, a hospedar a un cerrito que estaba cerca y pasaron 10 días en ese cerrito. O sea, fue un evento trágico en el momento, en ese hecho, Claro. que en realidad el libro trata de mostrar este hecho en el horizonte, porque sabemos que los fenómenos del niño son recurrentes y vamos a seguir viviendo con esto. Se dice que se viene un niño grave y a veces es bueno mirar el pasado para saber cómo hemos soportado y cómo por momentos hemos planificado para tratar de solucionar e intervenir estos temas, ¿no? Claro, esto ocurrió, lo que comentas, en el año 1891, un mega niño, ¿no? Ahora, ¿han aprendido algo del pasado? Yo diría no. En realidad existe con la historia, la memoria, con las autoridades existe un problema, muchas veces, que creen que la historia comienza desde que ellos nacen. O sea, la historia comienza desde que ellos, su memoria personal, ¿no? Piensa que su memoria personal es la memoria, no sé, de la nación. Dicen, no, pero aquí nunca pasó nada, ¿no? Nunca pasó nada, quizás cuando tú estuviste vivo, pero no en el horizonte histórico que tiene miles de años, ¿no? A veces hay un tema de ese tipo de si se quiere, del concepto de memoria, de historia que tiene cada persona, ¿no? La problemática que siempre, este tema del el problema del concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por cada una de estas palabras, ¿no? Así Y a veces las autoridades tienen un concepto muy limitado, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con Percy Vilches y con Johnny Chipana Rivas para seguir hablando del libro La fosa común olvidada de la batalla de San Juan, pero también de las películas peruanas que han sido seleccionadas para competir en los premios Oscar. Ya volvemos. Noticias locales y nacionales, entrevistas, enlaces, denuncias y mucho más. En Lima Gris, con Edwin Cabello y Luis Felipe Alpaca. Todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio Planicie 91.5 FM. Siempre juntos. No esperes más y cumple hoy el sueño de tu lote. Facilote con Centenario. Compra tu lote en Urbanización Golf de Santa Clara con cuotas insuperables hasta en 12 meses sin intereses. Visítanos entre la Granja Azul y Urbanización Remanso o ingresa a terreno.pe. El sueño de tu lote. Facilote con Centenario. Restaurante El Cilindro de René. La mejor sopa seca con carapulcra de Lima. Plato finalista en Mistura 2017. Ahora a tan solo 16 soles. Tenemos además deliciosos almuerzos para ti. Prueba nuestro chancho y pollo al cilindro. Caja china. El famoso chaufa de chancho al cilindro. Jugosos saltados y nuestras carnes ahumadas. Como brisket, costilla de brontosaurio y nuestros chorizos artesanales. Y ahora, para bajarla, nuestros refrescantes chilcanos de amacerados en pisco. Estamos
Estamos muy cerca de ti. Ven y conócenos. Visítanos en Avenida Los Postes Este, número 268, Urbanización San Hilarión, segunda etapa, San Juan del Lurigancho. Atendemos de martes a domingos desde el mediodía hasta la medianoche. Consultas y deliveries al WhatsApp 954-461-325. El cilindro de René, de día y de noche, contigo. El festival más importante del Perú, juntos en concierto, presentando a Prince Royce, Justin Quiles, Brian Myers, Alex, Emilia, Elegante, Miquila, Ryan Castro, Aterciopelados y muchos más, juntos en concierto. 19 de agosto, Estadio San Marcos. Entradas en Teleticket, descuento con tarjetas Interbank. Yo te amé, te adoré. Imagínate ser escuchado por miles de personas al mismo tiempo. Las ideas que puedes difundir. Los seguidores que puedes ganar. Ahora esto es posible. Elige el horario que se adapte a tus necesidades y llámanos, que el distrito más grande de Sudamérica te espera. Radio Planicie tiene un espacio para ti. Solicite la visita de un agente de ventas. Planicie 91.5, a tu servicio. Seguimos con nuestra programación. Todo lo que quieres escuchar. En Planicie, tu radio sin fronteras. Y bueno, regresamos y estamos en el segundo bloque de Lima Gris por Radio Planicie 91.5 FM. No se vayan después porque llega el programa Solo para Locos con Luis Enrique Almaya, que está aquí mirándonos serio porque ya llega su hora. Ya. Bueno, acá continuamos conversando con Percy Vilches Salvatierra y con el historiador Johnny Chipana Rivas sobre el libro La fosa común olvidada de la batalla de San Juan. Un poco de historia, lo que no se acostumbra de repente a hablar en la radio, pero quería llevar, digamos, la historia a la política, Johnny, y hablar de Palacio de Gobierno. Siempre a mí me ha parecido interesante cómo se inicia las tradiciones en Palacio de Gobierno, y para eso hay que remontarse al asesinato de Francisco Pizarro con una espada en la garganta, ¿no? ¿Qué te parece que un espacio tan importante del país, cada 5 años suceda una nueva tradición? Sí, el Palacio de Gobierno cruzan varios temas ahí, ¿no? En este caso lo que tú comentas, la muerte, el sacrificio. Muchas veces el Palacio de Gobierno ha sido asaltado, y no solamente con Pizarro, ¿no? En muchos momentos, en el siglo XIX, cuando vivíamos constantemente en guerras civiles, que era, si se quiere, la estampa más real del siglo XIX, el Palacio de Gobierno era asaltado muchas veces. Es parte de nuestra historia peruana, ¿no? Y quizás ahí podrían salir cuántas construcciones ficticias, ¿no? O sea, la ficción debería intervenir también en estos temas de la historia peruana, ¿no? A mí me parece curioso que este espacio, ¿no?, que es el Palacio de Gobierno, o sea, su historia inicia manchado de sangre, un asesinato dentro, ¿no? Pero inclusive es la propia construcción, ¿no? Claro. Creo que se asienta sobre lo que había sido también, digamos, el palacio de Taurichusco, creo, ¿no? Entonces, es toda una historia. Es toda una historia, pues, atravesada por la sangre, por la traición, como sucede casi siempre en política. Pero el problema de las traiciones aquí en el país es quién acaba realmente ganando algo, ¿no? Todo es tan transitorio. Así. Realmente no hay uno que se haya establecido, pues, lo que hablabas hace rato de los conservadores y toda esa gente. Pero acá nunca hubo un Porfirio Díaz, no hubo un Juan Manuel Rosas, que estaban temporadas tan extensas, digamos, rigiendo los destinos del país. No digo que sea algo deseable, para nada. Habría que derrocar al tirano, ¿no? Pero se estableció eso. ¿Hemos llegado a tener la dictadura perfecta o no? Como sucedió en México. Bueno, fuera. Por lo menos se podía dialogar algo más. Acá nuestras dictaduras, lo máximo que han durado han sido 11 años, ¿no?
Leguía y Fujimori. Y, digamos, muy trágicamente lo de Leguía, que ahí estaba en otro lo que te estaba hablando, porque realmente, ¿quién acaba ganando algo acá en este país en política? Se muere para llegar al poder. Leguía, que fue admirado, amado por la gente, el titán del Pacífico. Sánchez Cerro lo agarró y lo ultimó, que vean en Google cómo muere Leguía, era horrible, con fallos renales, en un calabozo de espanto. Entonces, ¿para qué miras ambiciones tan rápidamente truncadas, devastadas por los enemigos? Que si en eso sí hay algo que al peruano le caracteriza, ¿no? Que ya cuando se suelta, pues hace un ejercicio de crueldad ilimitado. Generalmente eso corresponde al débil, dicen, ¿no? El fuerte puede tener piedad, pero el débil que está en el poder, olvídate, ¿no? Se va a vengar de todo. Claro, el comportamiento, digamos, de los actores políticos de nuestra historia, ¿no crees que se repite? ¿De alguna forma se puede hablar de algo cíclico? Sí, creo que también se dan esos casos, ¿no? Aunque a mí me seduce o me llama la atención más que los personajes, que son esta mirada de los héroes, ¿no? Esta mirada de los mesías que supuestamente construyen una nueva etapa en la historia. Quizás más yo estoy vinculado a revalorar, si se quiere, o poner en consideración los colectivos, ¿no? Las sociedades más, las minorías, ¿no? Los grupos subalternos, que son comunidades, que son, que quizás a veces se hace un poco difícil hacer una mirada desde las artes, ¿no? Pero creo que me llama la atención más lo que en las ciencias sociales a veces se ha dicho, que la historia lo hacen las masas, ¿no? La historia lo hacen las comunidades, ¿no? Y esta mirada del héroe, del Mesías, es una mirada del pasado, o sea, es del viejo orden, ¿no? Del viejo orden viene esta mirada del héroe, ¿no? Del Mesías, que se cree que él fue el que fundó un destino cuando en realidad lo hicieron las colectividades, ¿no? Al ciudadano común defiendes. Sí, al ciudadano de abajo, de la periferia. Pero debe haber algún punto de equilibrio, porque acá realmente tampoco no tenemos ese culto, ni esa exaltación a estos hombres, digamos, prominentes. Ni caciques que hayan, digamos, empujado o liderado esa masa, ¿no? Porque ha habido tanto caudillismo, como tú dices, en el siglo XIX, pero ¿qué ha quedado de todos esos nombres? De Gamarra, de Salaverry, del mismo Castilla, que sí fue un gran hombre. O sea, hay un problema porque, por otro lado, y creo que en esto sí, digamos, compartes el parecer de gran medida la intelectualidad nacional. O sea, se pierde la onda que en un país, se quiera o no, así sea uno el más rebelde contra el establishment, contra el statu quo, un país no puede andar si no tiene padres. O sea, no es que sea un capricho exaltarlos. No se les exalta tampoco. Te lo repito, Castilla, creo que nadie discutiría la posición de Castilla respecto de Salaverry, de Gamarra, de otros tiranos. Dice, Castilla es un hombre importante, colosal. ¿A quién le importa Castilla ahora? O cuando ves que son una desgracia estos personajes que han prostituido la presidencia, que han imputado completamente el Palacio de Gobierno, todo. O el Congreso. O el Congreso, las instituciones, todo. Y dice, ¿dónde echa la mirada la gente? Digamos, ese ciudadano común, quizás colectividades. Todos ves que es una misma escoria. Tú dices, tiene que haber, aunque sea uno que no lo haya sido. Como lo que decía González Parada de Vigil, una solitaria columna de mármol a orillas de un río cenagoso. El mismo González Parada se podría decir algo así. Tampoco se hace. O sea, tendría que verse un equilibrio. Muy bien, hay que valorar al ciudadano común, las colectividades, pero eso sería más fuerte si tuviéramos una exaltación desmesurada por los caudillos y que además esa exaltación no corresponda a una realidad. Nosotros no tenemos ni una cosa ni la otra. Claro. Ahora, Johnny, la historia me da pie para hablar también de cine, ¿no? Pero desde tu mirada de historiador, ¿qué te parece el tratamiento del cine nacional respecto a las películas de historia o de nuestra historia?
creo que ahí hay mucho por hacer. Creo que no hay una película que nos lleve a valorar desde mi perspectiva, que esa es mi preocupación. Lo que pasa es que yo tengo una apuesta por la libertad, por la justicia y todos los horizontes que tengan estas ideas. Y quizás por ahí falta construir unas películas importantes que si se quiere, que muy bien podría ser una película que es, si se quiere, las películas permiten llegar a una masa, ¿no? Permiten llegar a mucho público. A veces la literatura es para un grupo pequeño, ¿no? Selecto. Y las películas todavía creo que tienen la misión postergada de hacer una buena apuesta ahí, pues, ¿no? ¿Llegaste a ver la última película, un documental sobre Velasco? No me acuerdo. Claro, La Revolución y la Tierra. La Revolución y la Tierra. ¿Qué te pareció? En realidad personalmente fue de mucho aliento, ¿no? Esa película que te motivan, claro, que te dicen que después de todo el cargamontón que se le hizo a Velasco, para mí era un respiro, una esperanza de que también hay otras miradas, ¿no? Y de verdad me llamó creo que poco decir me llamó la atención, sino una película que me sedujo, ¿no? Pero no es la mirada hegemónica de la intelectualidad nacional en gran medida progre. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo ahora que uno de los elementos disruptivos dentro de la propia propuesta, creo, del realizador, fue cuando había ese campesino que extrañaba a los Graya, ¿no? También había otro que extrañaba a Velasco. Claro. Pero, digamos, esos fueron los dos momentos, creo, más emotivos del documental. Yo hice una crítica en su momento. Es interesante. Ahora, ¿por qué, digamos, meto el tema del cine en este momento que estamos hablando de historia? Porque ha salido una selección que ha publicado el Ministerio de Cultura sobre películas peruanas, una selección que han hecho del mismo Ministerio de Cultura, sí, ¿no? Para presentarlas en el Oscar, para que compitan y cuál de estas películas podría participar de los premios Oscar. Pero uno lee el título de las películas y a mí me genera vergüenza ajena, ¿no? Dice, a través del Ministerio de Cultura se anunció que ya eligieron a las películas peruanas que serán postuladas a la edición número 96 de los premios Oscar. Las películas son Soltera Codiciada 2, Reina sin Corona y La erección de Toribio Bardelli. Yo creo que la tercera es una excepción. Ahora, las dos primeras, no sé bajo qué criterio la gente del Ministerio de Cultura ha elegido, la verdad. En cambio, la erección de Toribio Bardelli, porque conozco el trabajo del joven realizador Adrián Saba, ¿no? Se separa, se desmarca de las dos anteriores, pero Soltera y Codiciada 2. Se ve más artístico el último, pues se conoce a Saba. Lo otro es entretenimiento, pero el entretenimiento entendido de la peor forma. Fat food. Y terrible. Terrible. Y esto es. Me hace acordar el título de Soltera Codiciada 2 a estas películas mexicanas, Los Verdureros, ¿no? ¿Te acuerdas? Esas películas estaban más simpáticas, ¿eh? De esa época de Alfonso Sayas, que era un cine picante, ¿no? El cine picante. El cine pícaro. El cine pícaro mexicano, ¿no? Pícaro, ¿no? Pues, pero, Johnny, te quería comentar, ¿no? Entonces, estamos hablando de películas de trascendencia, que tocan la historia, que tocan a personajes que marcaron un momento, ¿no? En sus tiempos, a estos títulos, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, no, bueno, como señalas, es una vergüenza, ¿no? Que vean temas de este tipo. Quizás a mí mi mirada me lleva a esto, ¿no? Que también es otro tema que me llama la atención, ¿no? Son estos temas de lo público y lo privado, ¿no? A veces las películas suenan más a temas privados y a veces y la historia con estos personajes más están en la preocupación de lo público, ¿no? Los temas que nos pueden interesar como sociedad, como nación. Entonces,
siempre, si se quiere, mi alcance va por ese lado de los temas públicos, ¿no? De cuántos, si se quiere, personajes como Castilla pueden contribuir a construir algo más colectivo, algo más público, ¿no? En comparación a estos temas que rayan con otros temas, ¿no? Más privados, más, porque la sociedad, lo que le comentaba al inicio, yo creo que la sociedad peruana está partida en dos, y hay un grupo que jala sus intereses a lo privado, y hay un grupo más pequeño que ve los temas públicos. Los temas públicos siguen siendo de una minoría, en comparación, los que le interesan la vida privada son la mayoría, ¿no? Son los que, estos intereses privados de apoderarse de la calle, de tomar ventaja y adueñarse del parque, de adueñarse del fondo económico del Estado, que si quieres un fondo para temas públicos, o sea, el radio municipal, regional, es para temas públicos, pero termina muchas veces de manera truculenta en manos privadas, ¿no? Esa disputa de lo público y lo privado que a veces se puede notar también en el cine, ¿no? El cine, de cómo lo público y lo privado está en todas las esferas del hombre, ¿no? Bueno, el tiempo nos gana, pero antes de terminar quiero poner en la mesa una pregunta para los dos, tanto para ti, Percy, como para Johnny. De repente sea prematuro preguntarlo, pero ¿en qué lugar ocupará Pedro Castillo en nuestra historia peruana? Johnny. Creo que creo que todavía falta tiempo para evaluarlo, ¿no? Creo que todavía va a tener que pasar unos años, pero como primer alcance, pues un momento penoso, triste, creo. Se esperaba mucho de un profesor del campo, era un personaje que al inicio llamó la atención y creo que se esperaba, creo que ha producido una traición a muchos que teníamos una esperanza por ahí de algo de cambio, de un profesor un profesor rural, ¿no? Que tenía la imagen de una potencia, pero que no alcanzó el piso que esperábamos, ¿no? Así es. Percy. Bueno, que es un episodio más de las tergiversaciones que se dan en el país por creer en diferentes personas por sus apariencias. O sea, era un profesor del campo, sí, pero no era Benito Juárez, no era un indígena ilustrado, no era tampoco un campeón de la política. Arguedas, no era José María Arguedas. No lo metamos a Arguedas para irnos a pasar bien lo que queda del día, pero realmente siempre se ponen muchos elementos que no pertenecen a las personas que tienden a ensalzar la gente. Y a Castillo lo ensalzó medio mundo más. La intelectualidad en pleno se tiró por Castillo, en contra de Fujimori. Y claro, Fujimori era un desastre, pero un intelectual lucio tendría que haber dicho, ¿sabe qué? Los dos son un desastre. Claro. ¿Qué proponemos después? No se hizo eso. Sí. Johnny, ¿se vienen más libros? Tengo varios en camino, creo que uno se muere escribiendo. Hay personas que vamos a estar así, como el poeta que se estuvo recordando al inicio. Vamos a estar ahí. Estoy escribiendo algunos artículos que prefiero no mencionarlo porque en mi caso sucede, yo lo menciono y nunca se publica. Prefiero que salga. Mejor, silencio. Que salga así. Sí, que salga. Sí, pasa. Cuando tenga que llegar. Sí. Entonces, palabra de historiador. Sí, yo voy a seguir, si se quiere, con esta apuesta por la memoria, ¿no? Perfecto. Bueno, Johnny, te agradezco. Hay que volver a repetir el título del libro. ¿Dónde lo pueden encontrar el libro? Para la gente interesada, en realidad. Bueno, hay varios puntos de venta. Uno es el Instituto Seminario Histórico Rural Andino de San Marcos, que tiene un local junto al Congreso de la República, que es la Casa Real. Ahí es un lugar donde están en venta, pero también hay algunas librerías de Lima, algunas librerías que ya lo tienen. Perfecto. Y que por ahí lo pueden, creo que fácilmente pueden googlear qué librería lo tienen y ahí lo pueden encontrar. Tienen la portada, así que busquen para los interesados para que conozcan un poco más de nuestra historia, ¿no? Esto ha sido Lima Gris, mi nombre es Edwin Cabello y nos vemos el próximo
viernes de 5 a 6 p.m. Que tengan buen fin de semana. Chao. Buenas tardes. No te muevas. Escucha con mucha atención nuestra pausa comercial. No te muevas, que enseguida retornamos con más en Planicie.